hermanos de Casa Oración Puerta del Cielo y todos los que se suman a nosotros a través del medio digital de Facebook. Estamos iniciando hoy por motivos particulares que no nos congregamos físicamente. Vamos a tener la prédica enseñanza el día de hoy y el tema es los regalos de Dios. Y vamos a empezar con uno de los regalos más grandes, que es la oración, que es el que nos permite comunicarnos con Él. Bendito Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, el único nombre por medio del cual podemos llegar a ti, estamos pidiéndote que a través del Espíritu Santo que tú enviaste, para que nosotros podamos recibir la revelación del cielo, poder hablar, Señor, tu bendita y santa palabra, que es la única que va a lavarnos, que va a limpiarnos, que va a prepararnos. Así también, Señor, gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo, que a través de su preciosa sangre lavaremos nuestras vestiduras para que estemos delante de ti, Señor, como estuvieron Adán y Eva en tu presencia vestidos de luz. Así nosotros alcancemos ese camino de santidad y la perfección a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque desde el principio nos has amado con ese amor eterno del que habla el profeta Jeremías, con ese amor eterno del que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que dejan constancia de ti y que en el Apocalipsis alcanza su mayor esplendor cuando vengas a establecer tu reino con todos aquellos que, habiendo creído en ti, formaron parte de la familia de Dios. Te damos gracias, pues, Señor, y que sea de grande, grande bendición lo que hoy compartiremos, y tu nombre exaltado, y nosotros, Señor, seamos llenos de agradecimiento por todo lo que hemos recibido de ti. Así sea, y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados, no es nada circunstancial lo que nosotros hemos recibido de Dios. Todo ha estado pensado, todo ha estado en su corazón. Amén. Entendemos que delante de sus ojos está el presente, el pasado y el futuro. Por lo tanto, pareciese que la historia que encontramos en la Biblia, o lo que está asentado en los libros, de que fueron circunstancias que se fueron dando, que fueron circunstancias que fueron sucediendo. No hay tal cosa. El Señor sabía lo que cada uno de los seres creados por Él terminarían haciendo. Por eso es que Pedro dice que el Señor Jesús es como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Porque nuestro Dios, porque es Dios precisamente, Él sabía que los ángeles, algunos de los ángeles, iban a fallar, se iban a rebelar, y queda constancia en el libro de los Salmos donde dice: encontraste necedad en tus ángeles. Y después también sabría que Adán y Eva no podrían mantener hasta el fin los grandes dones con que Él los había dotado. Entonces, sin embargo, Él tenía todo preparado para cumplir el plan que Él se fijó desde el principio. Y ese plan es un verdaderamente maravilloso plan, de que los seres que Él creó
Algunos se apartarían de él, pero muchos quedarían. Y de esta manera, al final de los tiempos, seríamos parte de la familia de Dios, unidos los ángeles con los seres humanos, con un cuerpo de gloria. Estaríamos todos unidos al servicio de nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad. Amén. Esto realmente es grande, esto es maravilloso, esto es fuera de cualquier expectativa humana que pueda entender. Y vamos a ir viendo algunos de los regalos con los cuales Dios fue confirmando este deseo de que los hombres, en particular, recibiéramos constantemente la manifestación de ese amor que Él nos tiene y que serviría para que fuéramos como señales del camino que Él nos estaba trazando. El primero de ellos, obviamente, fue el huerto del Edén. Y era este lugar fue un pedazo de cielo. Textualmente podemos decir que el huerto del Edén fue un pedazo de cielo. ¿Por qué? Bueno, la primera señal de que eso era así es de que al hombre lo hizo no de la tierra que estaba en el huerto. Al hombre lo hizo de tierra que estaba fuera del huerto. Amén. ¿Por qué? Porque el huerto era santo. Porque si lo hubiera hecho con tierra del huerto, jamás el hombre se le hubiera ocurrido de alguna manera revelarse a Dios. Entonces, pero hizo al hombre fuera del huerto, lo hizo de la manera magnífica como es el hombre, le sopló aliento de vida, o sea, le dio de su espíritu. Ese es el otro regalo, ¿verdad? Le dio de su espíritu, y después que estaba constituido, lo tomó, dice, y lo puso en el huerto. Amén. Entonces, ese ser creado del cual ya traía el Espíritu de Dios, lo puso en el huerto. Y en ese lugar estaba destinado para que viviera eternamente. Tan es así que nos dio otro regalo en el huerto, que es el árbol de la vida. En ese huerto estaban dos árboles, como consigna Génesis capítulo 2, pero uno de ellos es el que nos iba a mantener vivos por una eternidad. Bastaba comer de él, ¿verdad?, para que el hombre tuviera vida. Entonces, ¿cuál fue la idea de Dios? Mi hermano, si nos puso en el Edén y ahí nos permitió comer del huerto de la vida, ¿cuál era la intención? De que viviéramos eternamente con Él. Amén. Entonces, los regalos de Dios son regalos de eternidad, no son regalos de temporalidad, son regalos de eternidad. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos, que esos existen todavía. Amén. Si usted lee el libro de Apocalipsis, del capítulo 21 y 22, usted va a encontrar que la Nueva Jerusalén está en el huerto de Dios. Amén. Allá está el árbol de la vida, ahí está lo que Él nos había proporcionado en el inicio de las Escrituras, y ahora está en el final de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el final de las Escrituras, usted y yo, mi hermano, que vamos a perseverar hasta el fin, pues vamos a recibir vida eterna. Y entonces nosotros ya ahí veremos en plenitud todo lo que Él nos ha ido dando. Bien, entonces tenemos el inicio, le dio su espíritu, lo puso en el huerto, bajó del cielo una porción y nos dio el árbol de la vida. Eso estaba. Independientemente de lo que haya acontecido a través de la desobediencia del hombre, Él nos los dio. Posteriormente, cuando Adán peca, el huerto, que era un lugar santo,
pues queda custodiado, ¿verdad? Para que no entren ahí por los serafines, y después desaparece el huerto. Nadie sabe después dónde quedaría. Sin embargo, quedan rastros de su ubicación. Amén. Pero eso ya es en la tierra. Después viene capítulo 6, y en el capítulo 6 el hombre se vuelve a unir a los ángeles caídos y se rebela nuevamente contra Dios. Y entonces él decide borrar totalmente la señal de la rebelión. El diluvio universal tuvo como finalidad borrar de la tierra todo aquello que Dios no había creado, todo aquello que había sido modificado, todo aquello que había sido alterado, tuvo que perecer. Y solamente se encontró a una familia, la familia de Noé. Y a ellos les dio una instrucción para salvación. Y les dio las instrucciones del arca. En el arca, si usted lee un poquito despacio esa porción del capítulo 7, 8 de Génesis, usted verá cómo fue constituido, y el arca tenía 3 niveles. El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, o sea, 3 secciones diferentes. Y el hombre vivía en la sección superior. Amén. Este diseño va prefigurando lo que después sería el tabernáculo. Amén. 3 lugares. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido, nuestro Dios, el nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha deseado siempre hablar con sus hijos. En el huerto del Edén se paseaba en el huerto, dice la Escritura, y ahí hablaba con Adán y obviamente yo creo que con Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su anhelo era hablar con sus hijos. Posteriormente, ya que se construye el arca, que viene el diluvio, el Señor vuelve a tener comunicación con Noé para efecto de no perder esa relación que Dios había establecido. Entonces, después de que ya se concluye el proceso del diluvio, vemos cómo sale Noé del arca después de haberlos sustentado durante un año. Si usted lee, es un año que se lleva todo el proceso, y salen del arca y el Señor les dice que va a hacer un pacto con todos los seres vivientes de la tierra. Ahí vendrá otro regalo, el arco iris. El arco iris está sobre el trono de Dios. Amén. Entonces nos manda otra vez, así como nos mandó una porción del cielo, ahora nos manda una porción de su trono a través del arco iris. Por eso él asegura de que cuando las aguas vuelvan a caer sobre la tierra y éstas se vayan volviendo muy copiosas, abundantes, él se acordará, porque saldrá el arco iris y se acordará de que no volverá a inundar la tierra con agua. Amén. Entonces vamos a ir recapitulando, le dio su espíritu, lo puso en el huerto del Edén, nos dio la oportunidad del árbol de la vida. Después, amados, somos rescatados, ¿verdad?, con el diseño del arca. El diseño del arca, mis amados, no es casual, ha sido probado científicamente que era una de las pocas formas geométricas que podían soportar el embate de las olas que iban a acontecer cuando la tierra estuviera inundada. O sea, nos da el diseño, nos dice de qué va a ser y cómo va a ser. Y posteriormente salen del arca y nos da el arco iris. Entonces, Él ha estado pendiente de nosotros todo el tiempo. Y cuando el hombre en alguna ocasión
ha caído, ¿verdad? Por su desobediencia han sido todas las veces, Él nos recuerda con alguna porción de Él mismo. Amén. Entonces ya estamos en la cuestión del arca y estamos recibiendo el arco iris. Caminará el tiempo y vendrá después a través del pueblo de Israel, ¿verdad? En el caso de Abraham, lo que nos trajo, para no saltar a este personaje tan importante, tan importante es que es nuestro padre de la fe, ¿verdad? Eso es lo que le da el Señor, le implanta una fe a Abraham jamás vista hasta ahora, ¿verdad? Ese es un regalo, porque la fe es un don de Dios. Entonces la fe que queda implantada en Abraham es un regalo del cielo. No es que de repente le nació a Abraham la fe, se le implantó la fe, amén, y eso le permitió él cumplir de una manera absoluta todo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces vamos viendo cuántas cosas ya hemos recibido con Abraham, y luego plasmará en el pueblo de Egipto otros regalos que vienen del cielo. Primero, su presencia en el monte Sinaí. En el capítulo 19 de Génesis vemos cómo narra la forma como el Señor se va acercando a ese monte, ¿verdad? De una manera con tanto poder, con tanta majestuosidad, ¿verdad? Que prácticamente ese pueblo no resistió la presencia de Dios. Se apartó y se guardó en sus tiendas al ver verdaderamente esa imponente presencia de Dios a través de los shofares, a través de las nubes, a través del fuego que derritía las rocas en el monte Sinaí. Entonces nos regaló una porción de su presencia. Y era con la intención de que lo conociésemos. Y luego nos regaló, a través del pueblo de Israel, las tablas. Porque dice la Escritura que fueron escritas con el dedo de Dios. Y obviamente el dedo de Dios sabemos que es el Espíritu Santo obrando con todo poder. Entonces también dejó como constancia a ese pueblo su presencia, sus leyes que iban a representar su carácter moral, al cual deberíamos de sujetarnos, ¿verdad? Todos los hombres, también porque el intento, así como el Edén fue un intento de que viviéramos todos en el Edén, las leyes de piedra que le dio a Moisés fue un intento de que todos los hombres vivieran bajo su código moral. Entonces vamos viendo que por eso se guardaban con tanto celo en el arca de la alianza. Y ahí viene otro regalo de Dios. El tabernáculo que manda a construir el Señor a través de Moisés, le da todas las medidas, las características, el diseño, las figuras, la forma como iban a construir todas las piezas que componían la parte del santuario, sus dimensiones, y en la parte más interna de ese lugar, en el tercer lugar, ¿verdad? Porque el primero era el atrio, el segundo lugar era el lugar santo y el tercer lugar era el lugar santísimo. En ese tercer lugar pone el Señor el arca de la alianza o el arca del pacto. ¿Con qué intención? Para que hablara con Moisés a través de ese instrumento. Amén. Entonces, veremos también en Apocalipsis, en el capítulo 16, si no me equivoco, se ve que el cielo se abre, dice,
y se muestra en los cielos el arca de la alianza. La verdadera arca de la alianza está en el templo de Dios, que está en el monte Sión, donde está la nueva Jerusalén. Ahí está el arca original de la alianza. Lo que le hizo Moisés fue una réplica de esa arca de la alianza, pero ahí vemos que algo que está en el cielo, que es el trono de Dios, y esa arca de la alianza nos la trajo de nuevo a la tierra para que a través de eso pudiera Moisés hablar con el Señor. La intención de nuevo, hablar con Él. Amén. Entonces vamos viendo cómo el diseño viene del cielo, el arca de la alianza, el diseño y su función también bajan del cielo, amén, y la encontramos ya con nosotros, con el pueblo de Israel. Esto, ya para ahorita llevamos bastantes regalos del cielo, amén, de lo que Dios tiene allá en su lugar santísimo y que le ha ido mostrando al hombre. Y de esta manera, cuando menos en la Escritura, queda constancia de ellos, de cómo fueron, pero lo verán nuestros ojos. Todo lo que el Señor nos fue mandando lo van a ver nuestros ojos cuando estemos con Él, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa. Ahorita lo que hace es decirnos, aquí tienen esto, aquí tienen el modelo, aquí tienen la réplica, porque esto ustedes se verán, o sea, para familiarizarnos con el cielo. Amén. O sea, la tierra es una extensión del reino de Dios. Toda la tierra es una extensión del reino de Dios. Y ahí nos fue entregando cosas que nos mostrarían, ¿verdad?, cuánto nos ama, porque nos está mostrando sus tesoros, nos está mostrando cosas sublimes que Él tenía en gran estima. Entonces ya con el pueblo de Israel ya tenemos un regalo que es el arca del pacto. Otro regalo que viene del cielo es la expiación de los pecados por medio de los animalitos. Eso es una prefiguración del sacrificio del Señor Jesús. Para el pueblo de Israel fue a través de un símbolo que eran los corderos, y que después en la cruz veríamos ya de una manera total y definitiva al Cordero de Dios. Entonces, todo eso debemos ir acumulando. ¿Por qué la intención de esta prédica enseñanza? Hermanos, hemos recibido de Dios verdaderamente desde que nos creó, constantemente nos ha ido demostrando su amor. Usted en la tierra, los padres, tratamos de, a través de regalos, de dones, también demostrarle que nuestro amor a nuestros hijos. Como dice el Señor, ustedes no le van a dar a su hijo que le pide pan, le van a dar un pez, ¿verdad? Entonces, Él de la misma manera, a través de su amor, nos ha dado las cosas más excelsas realmente que puede haber recibido pueblo alguno. Ya entonces con el pueblo de Israel tenemos la promesa de la expiación de los pecados, tenemos el tabernáculo que que de alguna manera prefigura al Señor Jesús también. El tabernáculo es un simbolismo que después el Señor con toda claridad les hablará al pueblo judío cuando Él esté dando el mensaje de su evangelio. En el tabernáculo había la puerta, que era la puerta que llegaban, donde llevaban los animalitos, que después en el templo de Salomón se le conocería como la puerta de las ovejas, ¿verdad? Entonces el Señor pues dice, yo soy la puerta. O sea, para poder entrar al tabernáculo había que pasar la puerta. Y la puerta que se pasaba del tabernáculo era para sacrificio. Amén. No era para otra cosa más que para el sacrificio. Y luego teníamos la porción del altar del sacrificio,
el cual ahora nosotros nos arrimamos para entregarnos como ofrenda viva, agradable y perfecta. Luego tenía el lavacro, ¿verdad? O la fuente, la mar de bronce también le llaman en alguna porción de la Escritura, y ahí esa es la palabra de Dios, a través de la cual nos vemos si estamos vestidos correctamente, si no estamos manchados en nuestras vestiduras. Y posteriormente venía la segunda, la puerta, ¿verdad? Yo soy el camino. La siguiente puerta que permitía entrar al lugar santo lo conocían como la verdad, porque atrás de esos lienzos, atrás de esas cortinas, se encontraba la verdad. ¿Cuál era la verdad? Bueno, la menorá que estaba del lado izquierdo, con los 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios, amén, que usted encontrará en el libro de Isaías capítulo 9, ahí es la menorá con sus 7 brazos, y estaba orientada de tal manera que alumbrara a la mesa del pan de las proposiciones, que eran 12 panes que representaba cada uno a las tribus de Israel. Entonces, la menorá iluminaba al pueblo de Israel, y esos panes representaban a los 12 tribus de Israel. Ahorita estamos en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de ellos. Y después, en medio de la menorá y de los panes de la proposición, se encontraba el altar, donde se quemaba el incienso. Y entonces ahora vemos, para que vayamos viendo los regalos que tenemos. Ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo, la menorá. Ahora está en nosotros. El pan de la proposición ahora es la unión de toda la familia de Dios. Ahora ya no son 12 panes, ¿verdad? Ahora ya somos todos los hijos de Dios, que estamos alumbrados por su Santo Espíritu, y para que juntos vayamos al altar de los inciensos para que la oración, a través de la oración, nosotros establezcamos esa relación con nuestro Dios. Y vemos en el libro de Apocalipsis que dice que la oración de los santos son recogidos en un recipiente, y de ahí toman como que se convirtiesen en incienso, como mirra, como cualquiera de esos, y los ángeles lo depositan, porque ese altar está en el lugar santísimo delante del trono de Dios. Entonces, quiere decir que realmente el tabernáculo es una réplica del salón del trono de Dios. Amén. Entonces, lo que había allá lo bajó. Claro, aquí con elementos naturales. Los que son espirituales aquí son naturales. Pero estamos viendo todo el regalo y todo el significado, ¿verdad? En ese tiempo, por ejemplo, hasta ahí llegaban los sacerdotes. Pasar de ese lado solamente el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ahí se encontraba la presencia de Dios. El sumo sacerdote tenía que estar limpio y sin pecado. Por eso, ahora nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Es el único que no ha pecado. Y así como en aquel tiempo, para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, se requería que éste estuviera limpio de todo pecado, con el riesgo de que si no fuera así, iba a encontrar la muerte. Por eso es que no nos podemos acercar a Dios si no es exentos de pecado. Y para eso ha dispuesto todos los utensilios anteriores del tabernáculo. Es el camino que nosotros, todos los recursos que nosotros tenemos para poder acercarnos al trono de la gracia sin pecado. Amén. Bien, entonces ahí está el tabernáculo, ahí está el lugar, el arca del pacto que el Señor nos regaló. Luego el pueblo de Israel,
continuaré a su vida. ¿Qué nos regaló el Señor? La promesa de la provisión. Él es el dador de todas las cosas, la fuente de todas las cosas. Y el pueblo de Israel lo vivió cuando les dijo de que si ellos cumplían sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, el Señor dice, yo te abriré mi tesoro. ¿Cuál es el tesoro que ahí nos daría el Señor si nosotros? Pues nosotros tendríamos comer, beber. Entonces la lluvia sería siempre a tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces dice, yo te abriré mis tesoros, que son en las aguas de los cielos, con toda oportunidad, en todo tiempo. Ese es un regalo. Ese es un regalo de Dios porque llegaba justamente en el tiempo en que se requería para que iniciara el despunte de lo que se sembraba, y después llegaba la lluvia tardía, que es la que le da la fuerza, amén, a lo que se siembra. Entonces, eso es un regalo de Dios. Tanto es así que decía, no vayas a permitir que tus hijas vivan en pecado. ¿Cuáles dos pecados cierran las ventanas de los cielos? La prostitución de las mujeres y la homosexualidad de los hombres. Esas dos cosas cierran las ventanas de los cielos. Amén. Entonces, como él determinaba que era un pueblo santo, pues eso no iba a ocurrir, o no debería de haber ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Por la constitución que hizo con ese pueblo. Bien, entonces estamos viendo cómo Dios está continuamente enviando sus regalos. Hemos pasado por alto porque está en Génesis y eso es no solamente para la tierra, ¿no? Que es el sol y la luna. Esos son otros dones, otros regalos de Dios, pero que no son exclusivos solo para la tierra. De lo que sí estamos, de todos los demás que hemos hablado, son exclusivos para nosotros. Después de que el pueblo de Israel se rebeló en contra de él, desobedeció, quebrantó sus mandamientos, entonces conocimos otro regalo de Dios. Aunque algunos podrían pensar que no lo es, está en Hebreos capítulo 12, y es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es un regalo, porque nos permite ser rescatados de la perdición final o la perdición total. Entonces, a través del pueblo de Israel, conocimos ya la obra de Dios disciplinando a su pueblo. Que es una gracia de Él. ¿Para qué? Para que pudiera, hasta ahorita pervive el pueblo judío gracias a la disciplina de Dios. Amén. Entonces, debemos de entender que la disciplina, así como su amor en el huerto, amén, así su disciplina después sirvió para darnos vida, para que todavía estemos ahorita esperando el cumplimiento de los tiempos. Algunos dirán, no, pero ¿cómo va a ser un regalo de Dios la disciplina? No, sí fue un regalo porque no los destruyó como destruyó a Sodoma y Gomorra, como destruyó al mundo a través del diluvio universal. Los disciplinó para que pudieran seguir viviendo. Ese es un regalo de Dios porque es resultado de su misericordia. Si bien es cierto que emitió juicio por la conducta y comportamiento del hombre, también es cierto que su misericordia estuvo en esa decisión, ¿verdad?, de disciplinar a los hombres. Ese es un don de Dios. Por eso, si vamos entendiendo todo lo que Él ha hecho para que nos conservemos limpios delante de su presencia, debemos de incluir todas las cosas. No podremos segregar nada más unas y separarnos de las otras. Amén. Si hacemos mal, si no pasamos la prueba, si encontramos el tropiezo y caemos en él, pues obviamente vendrá la disciplina que nos ayudará para restaurarnos.
La disciplina que recibimos de Dios no es para destrucción, es para restauración. Amén. Entonces debemos recibirla como parte de todos los regalos que nos ha dado. Amén. Bien, entonces de esa manera vamos viendo cómo recibimos tanto. En esa parte llega el pueblo de Israel, pero ahora vienen los regalos más grandes. Y es el Señor Jesucristo, el que estaba en gloria, el Verbo que estaba con el Padre, el único que ha estado y está en el seno del Padre, el único que le ha visto, el único al que se le dio el mandamiento de crear. Y entonces vemos que ese magnífico ser, nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado, estaba en gloria. Y de ahí se despojó. O sea, ese fue uno de los regalos, yo creo que en el corazón del Padre han de haber pesado más para dárselo a los hombres. Ese regalo supera a todos los demás. Por eso el Antiguo Testamento no es más que el inicio del caminar para llegar al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya no son las sombras que antes teníamos, sino que ahora empezamos a ver la luz, la verdad. Empezamos a ver la imagen visible del Dios invisible. Empezamos a ver la verdad de las cosas. El Antiguo Testamento era la sombra, eran las prefiguraciones, eran los antecedentes, todo para llegar ahora a la verdad, al regalo más grande que Dios habría podido darnos. Entonces, cualquiera que diga que Dios no nos ama, es porque está partiendo de un punto egoísta, limitado en el tiempo y con un alcance muy corto de las cosas. Porque esto que les acabo de compartir del Antiguo Testamento ya hablaba de que había un Dios amoroso para con nosotros. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo sobrepasa todo entendimiento. Ahí sí ya no entendemos, ¿verdad? Aunque le damos vueltas y vueltas, sí, sabemos que nos ama, pero para haber entregado a su Hijo y de la manera como lo hizo, pues definitivamente se escapa a cualquier capacidad de razonar esa porción. Es donde entra ya la fe, ¿verdad?, a trabajar con nosotros. Y luego tenemos, mis amados, con el Señor Jesús, pues todo lo que Él nos enseñó. El otro regalo, ¿cuál fue? A través del Señor Jesús, el Evangelio. El Evangelio es la porción escrita y revelada del Señor Jesús, de toda la voluntad del Padre para con nosotros. Amén. Entonces, el autor de la vida, el autor y consumador de la fe, vino a revelar lo que da vida, ¿verdad?, lo que resucita, lo que el Padre tenía guardado en su corazón, que no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Amén. No con eso estamos demeritando el Antiguo Testamento, por eso estamos estableciendo bien. Es con Jesucristo con quien el Padre nos envía el mensaje, las buenas nuevas de lo que había en su corazón. Y entonces el Señor Jesús revela al Padre, revela verdaderamente al Padre. Si usted tuviera las Escrituras en dos porciones, como algunos lo tienen, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dos libros separados, amén, que así eran en el principio, ¿verdad? No nos debe de extrañar. Ahora la Biblia viene unida en una sola, pero no fue así en otros tiempos. Entonces, si empezamos a leer solamente el libro del Antiguo Testamento, no comprenderíamos la dimensión del amor de Dios. Sí sabríamos que nos ama, por todo lo que les dije, nos dio vida, nos dio de su espíritu, nos puso en el huerto, amén. Todo eso indica que era un Dios amoroso que quería establecer una relación con sus criaturas,
pero no llegaríamos a entender verdaderamente el plan que había en el corazón del Padre. Eso solamente lo podemos entender leyendo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Amén. Bien, ahora tenemos al Señor Jesús. Y luego tenemos en su mensaje, ¿verdad?, muchos regalos. Algunos los recibiremos acá en la tierra, y otros son pospuestos para después de haberse concluido el plan de salvación. Dentro de ellos, por ejemplo, la paz. La paz que Jesús da es un regalo que viene del cielo y que lo podemos recibir en este tiempo. El gozo de la salvación, de la adopción de hijos y de la glorificación. Amén. Esas son cosas que están ya presentes. Amén. Son regalos que ya nos dio el Padre. Entonces vamos viendo que a Él no se le acaba ese anhelo de llenarnos de sus bendiciones. Luego tenemos, además de eso, tuvimos el perdón de los pecados. La muerte en la cruz del Señor Jesús es uno de los regalos más grandes para la humanidad del Padre. Y vemos que en el sufrimiento de Jesús nosotros recibimos la bonanza de la salvación. Amén. Por eso nos enseña esa porción del Nuevo Testamento que solo en el sacrificio encontramos nosotros el mayor bien de nuestra vida. Solo despojándonos de aquello que no agrada a Dios es como encontramos nosotros tesoros que están escondidos en nosotros. Por ejemplo, si yo no dejo el odio, no voy a conocer del amor. Amén. Si yo no dejo la codicia, ¿verdad?, yo no voy a conocer de una vida sobria, pero permanentemente, ¿verdad?, en paz. Entonces, si yo no me despojo de lo que no es de Dios, y debería yo de hacerlo, amén, ¿por qué? Porque al final, ¿qué significa el juicio del trono blanco? Separar Dios lo que creó de lo que no creó. Amén. Entonces yo desde ahorita, si soy un entendido y quiero estar dentro de la parte de lo que Dios creó, yo debo de irme deshaciendo de aquello que no le agrada. Amén. Y para eso, para que podamos hacer eso, tenemos el otro regalo, el Espíritu Santo. Amén. Si ya el Hijo rebasa con creces nuestro entendimiento, ahora pensar que la otra manifestación de Dios esté con nosotros. El Señor Jesús estuvo 33 años y medio en la tierra, pero el Espíritu Santo ya lleva 2000 años. Y lo vemos así como, ay, no, es que yo no he recibido nada de Dios. Hay que leer la Biblia, pues, para que entendamos, ¿verdad? Entonces, ahora el Espíritu Santo es el que, así como vino el Señor Jesús como portador del Evangelio, de buenas nuevas, de la revelación del Padre, ahora viene también el Espíritu Santo cargado con una canasta de dones y de fruto. Tremendo. Dios nunca ha venido a la vida del hombre con las manos vacías. Nunca, jamás. Y ahora el Espíritu Santo tiene 9 dones que se los da a la iglesia. Obviamente, así como fue con el pueblo de Israel, ¿verdad? Así como salvó nada más a Noé, así como fue con un pueblo de Israel, así solamente ahora la relación de Dios es con sus hijos. Pero la relación es continua. La intención de Él siempre ha sido
que nosotros establezcamos una comunión con Él. Cuando vino el Señor Jesús, pues Él era la imagen del Padre y la relación la estableció en forma directa, física, pero después de su ascensión vino la parte espiritual. ¿Por qué? Pues las naturales pasan, amén, pero las espirituales son para siempre. Por eso dice, vendrá el Espíritu Santo y Él estará con vosotros para siempre. Porque las cosas espirituales de Dios son para siempre. Las naturales son temporales. Entonces, ¿cuáles son las que nosotros debemos de tratar de obtener? Las espirituales. Y entonces el Espíritu Santo viene lleno de dones y viene también con el fruto, resultado de nuestra conversión, y obtenemos ahí ya un regalo permanente de Dios en nuestras vidas, que nos llenará, nos santificará, nos perfeccionará, nos llenará de poder. Amén. Y este regalo del Espíritu Santo no lo hemos dimensionado en toda su plenitud. Tiene 2000 años con nosotros. Está presente en la vida de todos los creyentes. Y así como el Espíritu Santo levantó a Jesús en la ascensión, así nos levantará a nosotros en el arrebatamiento. Aleluya. Todo lo que el Espíritu Santo hizo con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, lo hará con nosotros. Si entendemos esta última parte, verdaderamente nosotros podemos perseverar hasta el fin. Si nosotros entendemos lo que el Espíritu Santo fue enviado a hacer, nosotros tendremos toda la capacidad para poder ver el rostro del Señor Jesucristo. Y este regalo es un regalo, y estoy hablando de regalo porque es un don, ¿no? El don es un regalo del Padre, ha sido menospreciado. Así como los hombres menospreciaron a Jesús, ahora no los hombres, sino los que dicen ser seguidores de Cristo, lo desprecian. Es terrible. Está bien, los judíos, los romanos, los griegos, no entendían nada del plan. Los herodianos, los romanos, pero que los que dicen ser seguidores de Cristo no entiendan, ¿verdad? Ese don, ese regalo tan magnífico que es el Espíritu Santo, realmente sí perturba, ¿verdad? Sí, de alguna manera nos ocupa en tratar de enseñar más sobre él. No vamos a poder lograr nada sin el Espíritu Santo. No vamos a ser salvos si no estamos en una relación permanente con Él. Porque aun cuando el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario, derrotó a Satanás y a sus huestes, están derrotadas, pero todavía no ha llegado el tiempo de su castigo. Están ellos todavía vigentes. ¿Por qué? Porque todavía hay seres humanos que prefieren el mal al bien del mensaje del Señor Jesús. Y mientras el mal exista, Satanás tiene el derecho de perturbar vidas, de ejercer influencias, ¿verdad? De hacer contrataciones con los hombres hasta que nazca el último de los hombres, ¿verdad? Porque hay número. Usted sabe que hay número para los hombres que van a haber sobre la tierra. Y si nosotros no entendemos que para este espíritu que no pudo soportar ni
lo más santo que había habido sobre la tierra era Adán y Eva. Y a ellos se engañó. Después se enfrentó con el más santo de los santos en el desierto y no lo pudo engañar. Amén. Gracias a ese triunfo del desierto, nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza, como la dio el Señor en esos 40 días de ayuno, nos puede dar la sabiduría, como se la dio el Señor, y nos puede dar el poder, amén, como se la dio al Señor Jesús para poder vencer a las tinieblas. ¿Pero quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios. Por eso el diseño el plan de salvación, mis hermanos, es un plan perfecto, perfecto, no tiene posibilidad de fallar. Amén. Ese plan está garantizado que se va a cumplir. ¿Cuál es el problema entonces? Me preguntarían, de que no todos quieren entrar en ese plan. Dios va a garantizar, los que ya están, ya Esteban, el primero de los mártires, ya está. Amén. Los que siguieron ya están, Pablo ya está, los apóstoles ya están, todos ellos ya están. Amén. Ellos están esperando nada más ya al final de los tiempos, pues nosotros debemos de entrar en ese plan. Ahora bien, ¿cuál es una de las condiciones? ¿Qué nos ha dado el Padre? Miren esta cosa que dice en el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere, al que perseverare hasta el fin, ese es el que va a vencer. Yo le daré la oportunidad que se siente en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Ok? Entonces, ¿se imagina usted esa promesa que se va a realizar? Podríamos decir, ese es un regalo anunciado. Sí, las promesas de Dios para el cumplimiento del fin de los tiempos y después de ellos son promesas de regalos que se nos van a entregar. Amén. Entonces, si yo no me agarro del Espíritu Santo, que es el único que me puede dar el poder, porque el poder no lo tenemos nosotros, sino que viene del cielo, si yo no recibo ese poder para vencer a las huestes de mentira y de engaño, pues obviamente seré seducido por él, seré engañado, seré confundido, seré encantado, como dice inclusive algunas traducciones de Gálatas, porque solamente el que me va a guiar a toda verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Sí? El que me va a decir lo que está por venir, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que me va a perfeccionar, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que me va a levantar en el arrebato, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a poder yo terminar mi recorrido si yo me aparto del Espíritu Santo o lo tengo guardado en algún lugar de mi ser, pero no entro en comunión con Él, no le pregunto qué es lo que tengo que hacer? Amén. Si no me dejo gobernar por Él. Y miren aquí la cosa que quiero que veamos. Ya después voy a hablar de los últimos regalos, después de los tiempos. Pero ahorita el regalo más grande que tenemos es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para algunos es un soplo, es el soplo santo, el soplo divino. Para otros es una fuerza, para otros es una manifestación personal, pero temporal. Pero para los verdaderos hijos de Dios sabemos que es Dios manifestado. Aleluya. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender irme a vivir eternamente con Dios si en una de sus manifestaciones yo lo estoy desechando? Es un contrasentido.
¿verdad? Ya casi raya en la locura. El pensar que me voy a ir con Dios cuando lo deseché toda mi vida, cuando lo tuve apartado de mí, y sobre todo cuando yo he vivido todo el tiempo en infidelidad, ¿verdad? Fraudulentamente, y uso estos dos términos por lo siguiente. ¿Se entregó el Señor Jesús en la cruz? Sí. ¿Se vació Jesús en la cruz? Sí. ¿Murió Jesús en la cruz? ¿O durmió, vamos, para aplicar el término? Sí. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Que cuando Él vertió su sangre, Él pagó, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que a través de Él, ¿verdad?, no nos perdamos y tengamos vida eterna. La sangre del Señor Jesús, con la prefiguración de los animales en el pueblo de Israel, pagó el precio de nuestros pecados. Pagó, no le pagó a Satanás, porque muchos dicen, no, con la sangre de Jesús le dijo a Satanás, aquí está el precio de los hombres. No, con su sangre justificó a los pecadores. Cumplió la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero como Él es Dios mismo encarnado, su propia sangre pudo pagar por los pecados de todos los hombres. Entonces, cuando Él, a través de sus pecados, el hombre se había apartado de Dios, y ahora a través de su sangre somos cercanos a Dios, ¿qué pasa? ¿Quién es ahora nuestro dueño? Jesús. Todos los que hemos venido a Cristo Jesús debemos de entender que somos propiedad de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué no le entrego a Jesús lo que es de Él? Y Él compró todo mi ser, no compró solo mi cuerpo. Compró mi cuerpo, compró mi alma y compró mi espíritu. La pregunta es, ¿por qué yo no le entrego lo que ya compró? Si Él es el dueño de todo, ¿cuál es el problema conmigo de que yo todavía le estoy regateando lo que es suyo? ¿Por qué tenemos tantos problemas en darle honra y honor con las cosas que administramos en esta tierra, si son de Él? Amén. Entonces quiere decir que ese regalo en la cruz no lo hemos recibido a plenitud. Y ahí es donde entra la función del Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela a Cristo. Él es el que nos revela la verdad que hay en la palabra. Él es el que nos revela lo que en Cristo Jesús somos y seremos todavía. Entonces, desechar al Espíritu Santo es desechar a Dios. Y es desechar al único que nos puede llevar al final de nuestro camino. ¿Cómo podemos pensar que si yo no recibo, yo no me someto, yo no permito que el Espíritu Santo administre lo que es de Cristo, porque a eso vino? Amén. ¿Y estoy pensando que soy salvo? No tiene sentido. Las enseñanzas han confundido. No es, nunca ha sido, ni el pueblo de Israel, aunque cuando le pregunta Moisés al pueblo, le dice, el Señor dice que si ustedes hacen cumplen sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, serán para Él un pueblo santo. ¿Ustedes qué dicen? Estamos de acuerdo, haremos todo lo que Jehová mande. ¿Se acuerdan de esa porcioncita? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Haremos todo lo que Jehová mande. ¿Por qué? Porque le dice, si ustedes hacen esto, ustedes serán un pueblo especial para mí. O sea, yo los voy a adquirir. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es adquirir? Comprar.
redimir. ¿Ok? Pues lo mismo le dijo al pueblo de Israel. Y lo mismo nos dice ahora el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Nada más que ahora somos de Jesús. Aleluya. Ese regalo nosotros no podemos desecharlo. Si desechamos al Espíritu Santo, estamos desechando el único que nos puede llevar al final del camino. El único que nos puede dar la fuerza, el vigor para poder soportar todas las pruebas y tropiezos de este mundo. Si yo desecho al Espíritu Santo, yo estoy desechando prácticamente lo único que me puede dar poder para vencer a las tinieblas. Entonces este regalo es un regalo que es eterno, que es para siempre y que yo debería tener en alta estima. Obviamente el que sobrepasa a todo lo que el Padre nos ha dado es el Señor Jesús. Eso es obvio, eso está fuera de toda confrontación de ideas. Pero desechar al Espíritu Santo, ¿por qué no tiene el lugar que debería de tener? Si la Escritura nos lo dice. Me estoy deteniendo mucho en este regalo porque es el único que nos puede salvar. Oiga, ¿usted el que salva es Cristo? Sí. El Señor Jesús, a través de su preciosa sangre, pagó por nuestros pecados. Pero dice que el que persevera hasta el fin. Dice al que venciere. Amén. Entonces, ¿cómo voy a perseverar hasta el fin? ¿Cómo voy a ser un vencedor contra las tinieblas que son las que se oponen a la luz? Solo con el Espíritu Santo. Amén. Si yo me aparto de Él y vuelvo a obrar como una criatura de Dios, ¿cómo puedo pretender yo que al final recibiré todos los regalos que están pendientes? Amén. Entonces, inclusive dentro de los dones, dentro de los regalos de 1 Corintios 12 que da el Espíritu Santo, está el don de fe. Para esos que dicen, ay, no tengo fe, auméntame mi fe, Señor. Es un don del Espíritu Santo. Pídanlo. ¿Verdad? Así como nos dice la palabra, quieres sabiduría, quieres entendimiento, quieres inteligencia, pídela y Él te la dará en abundancia. ¿Quieres fe? Pídele al Señor que te aumente tu fe. Amén. Entonces este regalo, que es el que nos va a llevar, el que nos va a conducir, amén, a recibir los otros regalos. Amén. Entonces, ya aquí en la tierra ya tenemos con Él todo lo que necesitamos. Nuestra vida está garantizada con Él. Todos los hijos de Dios no deben de tener ninguna preocupación en su vida. Que se ocupen, ¿en qué? En adorar, alabar, bendecir y obedecer. Y todas las cosas serán añadidas. Aleluya. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la tercera porción de los regalos, como si fuera poco. Amén. Primero, lo de los regalos. Seremos transformados de este cuerpo en un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz, como el que tiene el Señor Jesús, como el que vio Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Así va a ser nuestro cuerpo. Amén. Tremendo. En el que no habrá nada del maligno, ninguna, sino que todo lo que Dios creó estará en ese cuerpo. Sanidad, eternidad, bondad, amor, sabiduría, todo estará en eso, porque eso es lo que Dios creó. ¿Cómo podemos demostrar esto? El huerto del Edén. Adán le pudo poner nombre a todos los animales, ¿verdad? Quiere decir que gozaba de una
abundante inteligencia. Quiere decir que tenía un discernimiento particular, porque le puso el nombre de cada animal, significa la cualidad del animal. Entonces ahí demuestra que él venía dotado. Pues de la misma manera, nosotros que ya regresamos al reino de los cielos, estaremos dotados de un cuerpo que esté lleno de todo lo que quiso establecer el Padre con Adán y con Eva, más bien en el caso de ellos dos. Entonces, los regalos que vienen, transformación de nuestro cuerpo. Segundo regalo, la ascensión. Así como ascendió el Señor Jesús en el libro de Lucas o en Hechos de los Apóstoles, así ascenderemos. ¿Quiénes? Solamente los hijos de Dios. Por eso es un regalo para los hijos. Ya ascendimos. Amén. Tercer regalo, la presencia de Jesús con la iglesia delante del Padre. Porque seremos presentados delante del Padre, por el Señor Jesús presentará a su esposa. Amén. Ese es otro de los regalos. Claro, no veremos el rostro del Padre porque nadie lo puede ver, pero estaremos presentados, así como están esas almas, dice, delante del trono de Dios, ¿verdad? Capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 7, así estaremos nosotros. Seremos la esposa y seremos los hijos, para siempre. Aleluya. A partir de ese momento gozamos de vida eterna. Otro regalo, las bodas del Cordero. Ahí estaremos solamente la familia de Dios. Ese es otro regalo que nos dará nuestro buen Padre que tenemos. Y después viene otro regalo más, que nos enviará a la tierra con el Señor Jesucristo para establecer el reino de Jesús, en la cual seremos reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Ese es otro, pero no termina ahí, ¿verdad? Viene el siguiente, reinaremos 1000 años con el Señor Jesús, y después viene el juicio del trono blanco, en donde quedará separado, ¿verdad?, la cizaña del trigo, y sus hijos se irán a la Nueva Jerusalén para siempre. Así como Jerusalén de la tierra durante los 1000 años serán la capital del reino de Jesús, así la Nueva Jerusalén será la capital del nombre que tenga el Señor, porque ahí ya no se va a llamar Jesús, ¿verdad? Y para toda la eternidad cada uno de los hijos también tendrán un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque se empiezan cosas nuevas. Entonces esas son las 3 porciones. Lo que hizo desde Génesis hasta Malaquías. Lo que hizo con el Señor Jesús en todas las cartas y las que va a hacer en Apocalipsis. Son 3 etapas. ¿Ok? Antes de Cristo, Cristo y después del juicio en el trono blanco, donde ya la maldad será enviada a una purificación eterna y los hijos de Dios se brillarán como el sol. Esto es para que sepamos realmente, ya si con esto no entendemos, digo no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura, simplemente que a veces no lo entendemos así porque tenemos que leerla en varios contextos, pero esto que nos da hoy, que nos regala el Señor a través de su Espíritu para que ustedes conozcan, es para que se afirmen, no hay nada más.
Amados, no hay nada fuera de Jesucristo. No hay nada. Y cuando hablamos de nada, muchos dirán, oye, los aviones y los barcos y los edificios. No, es que el asunto de nada significa que van a perecer, que son temporales. Y cuando hablamos nosotros de lo que es eterno, es de lo que no terminará jamás. Y eso solamente está en Jesucristo. Por eso decimos que fuera de Jesucristo no hay nada, ¿verdad? Ya en Apocalipsis narra la forma como todo lo que existe en la tierra va a ser destruido. Pero en Jesucristo seremos salvos, seremos guardados, seremos protegidos, tendremos extensión de vida. Amén. Entonces, el no entender esto es realmente no anhelarlo. Es estar todavía atado por las cosas de este mundo. Es porque todavía me interesa algo, ¿verdad? Sí, hay cosas que agradan al paladar. Sí, hay cosas que agradan al cuerpo. Hay cosas que el alma se afana o se deslumbra. Sí, pero todo eso es temporal. Amén. De eso tiene una vigencia. Por eso, cuando vemos en uno de los libros, por ejemplo, Isaías o Jeremías, cuando están profetizándole a las naciones, ¿no? Entonces, él dice, ¿dónde está ahora Babilonia? ¿Dónde está? La que fue la cabeza de aquella estatua, la cabeza de oro. ¿Dónde está la cabeza de oro? ¿Dónde está el pecho de plata? Que eran los medopersas, ¿verdad? ¿Dónde están? Bueno, sí, existen, pero ¿dónde están esos imperios? Quiere decir, ¿dónde está la gloria de esos pueblos? ¿Dónde está la magnificencia? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está Grecia con todo lo que logró hacer? No está en el mundo natural Grecia. Grecia está en el mundo de las ideas. Grecia está en el mundo espiritual. ¿Dónde está Roma? En el mundo espiritual. ¿Sí? Son las formas de pensamiento que todavía gobiernan el mundo, pero ya en forma natural ya no están. Y al final se unirán todos los países del mundo y serán destruidos por el Señor Jesucristo. Entonces, es cuestión que decidamos, pero que entendamos, seamos entendidos, mis amados. Y exhorto finalmente diciendo que si bien es cierto que tenemos un espíritu en nosotros, que es el que sabe que somos eternos, por eso Salomón dijo, Dios puso en el corazón del hombre eternidad, su espíritu. Ese es eterno. ¿Pero en qué lugar de eternidad va a estar? ¿Ah? A ver, ¿quiénes van a estar en el lago de fuego? Los espíritus de los ángeles caídos, ¿verdad? Por eso el lago de fuego es un lago eterno, porque los espíritus son eternos. Entonces tienen que ser enviados a un lado de eternidad. Pero el hombre también tiene espíritu. Amén. ¿Dónde va a estar nuestro espíritu? Ellos ya no tienen opción, pero nosotros sí. Entonces el asunto es, ¿dónde va a estar tu espíritu? ¿O va a estar en el lago de fuego también para que se vaya a purificar con esos rebeldes? ¿O vas a estar con el Señor Jesucristo toda la eternidad? Y eso es algo que hay que decidir, y si ya decidí, y si no, hay que decidirlo pronto, porque ninguno de nosotros es dueño de su vida. Amados, las cosas y los tiempos son muy malos, ya no malos como decía Pablo, ahora son muy malos. Si yo no tomo una decisión, puedo quedar atrapado en una seducción de este mundo. Puedo poner en riesgo mi familia. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener ya una definición. ¿Es con Jesús?
Pues sí, por eso venimos a Él. Amén. Solamente que tenemos remanentes del mundo que a veces nos hacen voltear nuestra vista a donde ya no debemos de tenerla. Por eso todo lo que hagamos tiene que ser bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de vivir una vida de obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ahí el Espíritu Santo vaya en nosotros preparándonos como esos hombres. Todo el mundo nos sorprende Pablo. Amén. ¿Y qué? ¿Ya solamente hubo un Pablo y ya no hay otros espíritus sobre la tierra? ¿Sí? Lo que pasa es que Pablo decidió de una vez. Y ahora termino, ya no con un exhorto, sino con un mensaje. Nadie que no tenga un encuentro con Jesucristo podrá encontrar la perfección y la conversión. Lo que cambia, por eso hablamos, ay, que Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Si Pablo lo que iba a Damasco era matar a la iglesia. Pero se encontró en el camino a la luz y a la verdad. Y ese encuentro que tuvo le transformó. Por eso él habla de la renovación del espíritu de nuestro entendimiento. Amén. Porque él ahí recibió la luz de la verdad. Eso solamente se logra con un encuentro con Jesús, que tiene multiforme manera de cómo encontrarnos con Él. No tiene que ser necesariamente como lo encontró Pablo, ¿no? Si no andaríamos a caballo todo el tiempo, no. Cada uno de nosotros tiene su encuentro muy personal. Y generalmente lo tiene cuando tiene necesidad, cuando está en una situación difícil, en donde ya nada más que Dios lo puede sacar. Amén. Entonces yo los convido a que tengan ese encuentro, que no sea de la manera como les estoy planteando nada más, porque también se encuentra el Señor en el lugar secreto. También se puede tener una intimidad con Jesús en la oración. Amén. No esperemos que sea a través de el sufrimiento y el padecimiento. Lo busquemos. Amén. Amados, no tiene ningún sentido su vivir si no es buscar a Jesucristo. Estamos totalmente fuera de foco y de posición. Él es nuestra vida, Él es nuestro sustento, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro muro, Él es nuestro antemuro, Él es nuestro fuerte, Él es nuestra roca, Él es todo lo que la Escritura dice que son una cantidad interminable de adjetivos que se le dan. Bueno, si eso es para nosotros, lo vivamos. Usted vaya donde vaya, usted siga trabajando, usted siga haciendo lo que Dios ha puesto en su corazón, pero vaya con Él, siempre esté con usted. Y entonces cambiará nuestro hablar, cambiará nuestro pensar, cambiará nuestro vivir, cambiará hasta lo que nuestros ojos ven, cambiarán. Ya no le debemos nada al mundo, ya no le debemos nada a Satanás. Ya no le debemos nada a nadie. ¿Por qué? Porque Él nos hizo nuevas criaturas. El Padre implantó su Espíritu en nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Entonces ya no le debemos nada a nadie, sino que es desde el momento en que empecemos con Cristo para adelante. Y Él será nuestro Padre, Él será nuestro consolador, Él será nuestro sustentador, pero lo más importante es nuestro Redentor. Amén. Y para terminar, el concepto de Redentor es: a José lo compraron en el mercado de esclavos.
los madianitas que lo encontraron lo llevaron a Egipto al mercado de esclavos. Ahí llegó, amén, Potifar y lo compró. A partir de ese momento fue él su dueño. Eso es redención, mis amados. No tengamos otras cositas. Esa es redención. Para que haya redención tiene que haber compra. Potifar pagó monedas de plata, el Señor Jesús pagó con sangre. Pero comprados estamos. Y así como José en la casa de Potifar era el que le administraba todo, pero estaba sometido al que lo compró. Así nosotros estemos sometidos al que nos compró y seamos fieles en su casa, amén. Y no importa lo que venga, Él nos tendrá siempre confianza. Y al final seremos como José. El Señor nos pondrá en su reino como reyes. ¿Por qué? Por la confianza, por lo que demostramos, porque fuimos fieles. Amén. No por otra cosa, mi hermano. Actualmente nos quieren confundir con muchas doctrinas que están totalmente alejadas a la Escritura. La única cuestión es, todos los que hemos venido a Cristo Jesús, le pertenecemos y debemos entregarnos en propiedad. Y como el Señor está en gloria reinando toda la creación, nos envió a su Santo Espíritu para que nos gobierne, nos dirija y nos administre. Amén. Entonces con eso es el regalo más grande que podemos tener. Aleluya. Con esto terminamos la enseñanza el día de hoy. Espero que valore usted todos los regalos que hemos recibido como humanidad, como iglesia y en forma personal, ¿verdad? De las tres maneras. Hay muchísimas promesas en la Escritura y todas ellas son regalos de Dios. Si yo busco al Rey y su justicia, todo será añadido. Amén. Oramos, dándole gracias al Señor por la enseñanza, por la prédica que nos ha dado, que no puede faltar el exhorto, el consuelo, amén, el ánimo también, porque el que empezó la obra la terminará en perfección. Lo único que necesitamos, mis amados, es someternos a su Santo Espíritu y Él hará. No importa que en estos momentos haya en nosotros muchas debilidades de carácter, que todavía tengamos hábitos, costumbres, que todavía se aniden en nuestra alma cosas que no le agradan al Señor. Pero si yo me someto al señorío del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hará la obra. La promesa es que Él me llevará a la altura del varón perfecto. No es con nuestra fuerza, no será con nuestro entendimiento, pero sí será con el poder de Dios. Y de eso es lo que debemos llenarnos todo el tiempo. Por eso la palabra dice, llenaos del Espíritu Santo. Que ese sea el anhelo, que esa sea verdaderamente la ocupación de nosotros en oración y en vivencias de la palabra. Sean benditos en el nombre de Jesús todos los que se vinieron en forma presencial, sean benditos todos los que se conectaron en forma digital y que la obra de Dios, si usted lo permite, será y será en abundancia. Bien, de esta manera concluimos hoy y los bendecimos. Nos veremos el próximo domingo.